Buenos días, queridos futuros alumnos de Cela Spanish School Online. En este video quiero darles más información sobre nuestra escuela y también información sobre nuestros cursos de español para el autoestudio con asistencia del profesor. Mi nombre es Sabine Loeffler. Soy profesora de español desde 1992 y soy fundadora de Cela Spanish School en la isla de Margarita, en Venezuela. Además, soy la profesora del curso. A pesar de que no me veo muy venezolana, pues en realidad sí lo soy. El español es mi lengua materna y hablo también muy bien el alemán porque el alemán era la lengua de mi casa. Mis padres eran inmigrantes alemanes en Venezuela. Este es un video tal vez un poco largo, dura alrededor de 40 minutos y bueno, te pido que te quedes hasta el final. Vamos a hablar de nuestra filosofía de enseñanza. También voy a hablar de nuestros cursos de español online para el autoestudio. Explicaré cómo funcionan los cursos. También voy a mostrar unas lecciones y hablaré también de algunos recursos gratuitos que están disponibles tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Este video está también disponible en inglés y en alemán. Voy a explicar por qué creo que los cursos de español para el autoestudio con feedback continuo del profesor son la mejor opción para aprender un idioma de forma efectiva y en poco tiempo. A lo largo de mi carrera he dado clases de español en diferentes modalidades. Clases presenciales en grupos grandes, clases presenciales individuales, clases por videoconferencia, que en realidad son clases presenciales también, cursos de inmersión total y ahora clases con la metodología de la enseñanza a distancia. Desde mi punto de vista como profesora, las clases presenciales en grupo no son tan efectivas. Hay que ir al lugar y tienen un horario específico. Muchas veces trabajamos con un libro o con un manual que nos permite tener una continuación en lo que estamos enseñando, pero que también tiene muchos ejercicios y temas que realmente no son tan relevantes en el día a día de la comunicación en español. También es difícil hablar el idioma porque el grupo es grande. Creo que así todos aprendimos en la escuela y muy pocos de nosotros aprendimos bien un idioma allí. Yo tuve 5 años de inglés cuando era joven y estudiaba en un colegio en Caracas y no aprendí a comunicarme en el idioma. En la universidad tuve clases de francés por 2 años y tampoco aprendí casi nada. Además, se pierde mucho tiempo. Para nosotros los profesores es muy difícil hacer que todos los alumnos participen en la clase y sobre todo hacer las correcciones si las clases son en grupo. A veces también hay un ambiente de competencia entre los alumnos, lo cual es lógico, ya que nos comparamos unos con otros dentro del grupo. Las clases individuales presenciales, en mi opinión, ya tienen un poco más de éxito. Y para mí, en esta categoría también entran las clases por videoconferencia con un tutor. Son clases presenciales también.
Los alumnos o el alumno y el profesor se encuentran un día y a una hora para trabajar juntos. Este tipo de clases, desde mi punto de vista como profesora, no han sido muy satisfactorios porque a veces nos falta un hilo conductor o un programa. Como vemos al alumno una o dos veces por semana, muchas veces no recordamos inmediatamente lo que habíamos hecho a pesar de que lo tenemos anotado. Además, muchos alumnos solamente trabajan en el aprendizaje del idioma en esas pocas horas de clase y no suelen hacer tareas y tampoco estudian mucho por su cuenta. Claro, esto es una generalización, no todos son así, pero en general esa es mi experiencia. Es un método caro y poco efectivo en mi opinión. Otra modalidad de aprendizaje de un idioma son los cursos en el país en el que se habla. Nosotros en CELA dimos este tipo de cursos desde 1997 hasta el año 2017. Eran cursos de inmersión total, intensivos, había alojamiento en familias y actividades con los profesores. Si bien había un poco más de progreso porque los cursos eran muy intensivos y se intentaba hablar solamente español, los alumnos solo dedicaban un par de semanas al estudio del idioma y luego no se ocupaban más. Una vez que regresaban a su casa, no continuaban estudiando español. Además, había muchas distracciones por los paseos y las fiestas. Por eso nosotros siempre ofrecimos la posibilidad de continuar estudiando online una vez de vuelta en casa, pero muy pocos alumnos lo hacían. De vuelta en casa, lógicamente, te alcanza la rutina y pausas el estudio del español porque tienes otras obligaciones. Entonces, este método también, a pesar de que es un poco más efectivo, pues resulta bastante caro. Otro método es ir varios meses al país en el que se habla el idioma para aprenderlo. Esto también suele tener resultados mixtos, porque hablar con nativos no es lo mismo que hablar con un profesor calificado. En nuestras clases de conversación, escogemos temas acordes con el nivel de español del alumno, hacemos correcciones y siempre explicamos la causa del error. Por eso muchas personas que viven en un país de habla hispana y aprendieron sin tomar clases, cometen muchos errores al hablar y suelen tener un fuerte acento extranjero. Mi mamá tenía 40 años en Venezuela y todavía no hablaba bien el español. Sin embargo, el caso de mi papá fue diferente, porque mi papá le dedicaba mucho tiempo a la gramática. Recuerdo que estudiaba con un método que se llamaba Asimil y se basaba en la traducción del español al alemán. Claro, hoy en día sabemos que este no es el mejor método, pero a él le funcionó. Él pasaba perfectamente por venezolano. La gente no sabía que era alemán. Yo sí pienso que practicar con nativos es bueno, pero también hay que tener corrección y feedback de un profesor experto. Yo misma aprendí inglés e italiano solo escuchando y hablando y el resultado ha sido bastante deficiente. Me acostumbré a hablar con errores y nunca tuve feedback porque los nativos no te corrigen. Por un lado, es mala educación corregir a la gente y además no saben cómo explicarte lo que está mal. Porque un hablante nativo no es un profesor, es solo un hablante nativo. Ahora me toca perfeccionar el idioma a través del estudio, algo que me gusta, pero perdí bastante tiempo. No quiero que mis alumnos pasen por lo mismo y por eso me esfuerzo en crear los cursos de español perfectos.
que obviamente es un proceso y bueno, poco a poco vamos mejorando. Para mí es muy importante que mis alumnos progresen y que entiendan mis explicaciones. Siempre digo que un buen profesor es tan bueno como sus alumnos. Como la pedagogía es una herramienta indispensable para los profesores, en el año 2000 hice un máster en formación a distancia en la UNED en España. Ahí aprendí la metodología de enseñar a distancia. Esta es una metodología especial, una pedagogía especial. Y además tiene ya mucha tradición, porque desde hace siempre ha existido. Cada país tiene instituciones de educación a distancia notables. En España es la UNED, en Venezuela es la UNA, Universidad Nacional Abierta, en Alemania la Fernunihagen y en el Reino Unido la Open University. En realidad no es nada nuevo, todo ya está inventado. En la verdadera educación a distancia, el material del curso cumple las funciones del profesor. Significa que el material dialoga con el estudiante. Más adelante en el vídeo te muestro qué significa esto tomando como ejemplo nuestros cursos para el autoestudio. Te puedo adelantar que los ejercicios de los materiales deben tener soluciones y que además deben establecer los pasos a seguir en el proceso de aprendizaje. También me especialicé en educación de adultos. Con respecto a mi formación lingüística, hice una licenciatura en letras en la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en filología hispánica en la UNED. En la universidad, mis profesores me enseñaron a observar y a analizar el idioma. Sus enseñanzas las aplico hoy para resolver dificultades del español de una forma práctica y sencilla. Pero donde más he aprendido es en el día a día con mis alumnos. También aprendí mucho de mis colegas mayores y más expertos cuando empecé a enseñar español durante mi estancia en Alemania entre 1990 y 1996. Ellos me explicaron lo que los libros de español explicaban y aún siguen explicando mal. Ahora voy a hablar de nuestra filosofía de enseñanza y de la metodología del curso para el autoestudio con feedback continuo del profesor. Voy a mostrar también algunas lecciones. De todos modos, en CELA siempre damos una lección de prueba gratis a las personas que están interesadas en nuestros cursos. En nuestros cursos de español para el autoestudio damos explicaciones claras y precisas. En nuestra escuela nos gusta decir que nuestro objetivo es hacer fácil lo difícil. Nos esforzamos en ofrecer explicaciones claras y precisas con muy pocas excepciones. Si una regla tiene demasiadas excepciones, significa que esa regla no funciona. En español hay algunos temas que son un poco difíciles de aprender, como por ejemplo la diferencia entre ser y estar, el uso de los pasados, la diferencia entre por y para, el uso del subjuntivo, entre otros. Estos temas son difíciles porque estas diferencias no existen en la mayoría de los idiomas y por otro lado están explicados de forma deficiente en los libros. Voy a tomar como ejemplo la explicación común
de la diferencia entre los verbos ser y estar. Esta es la de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que un resumen de lo que está publicado en internet o tal vez incluso lo que hay en algunos libros. La principal diferencia entre ser y estar en español radica en que ser se usa para describir cualidades permanentes o características esenciales del sujeto o de algo, ¿no?, o de una persona, mientras que estar se utiliza para describir estados temporales o transitorios. Esta explicación es solo correcta en parte, en realidad es falsa. La diferencia entre ambos verbos es que el verbo ser se usa para hablar de las características del sujeto de la oración. Sin embargo, las características pueden ser tanto permanentes como transitorias. Juan es viejo es una característica permanente. Esto no va a cambiar. O pueden ser características transitorias también. Juan es joven. Entonces, la diferencia entre ser y estar no tiene nada que ver con el tiempo, sino con los conceptos de características y estados. El verbo estar se usa para hablar del estado en el que se encuentra el sujeto de la oración o de su localización. Igualmente, los estados pueden ser permanentes, como el perro está muerto, esto no tiene cambio, o pueden ser transitorias, como el perro está contento. Pero si digo el perro siempre está contento, eso es permanente y también es con estar. También utilizamos el verbo estar para hablar de la localización del sujeto. El perro está en la calle. Y también el verbo estar es el verbo auxiliar en el gerundio en español. Estas explicaciones equivocadas, como ser es permanente y estar es transitorio, que es una tontería, le crean problemas tanto a alumnos como a profesores. En nuestra página web tenemos un artículo muy detallado sobre este tema y también ejercicios y soluciones. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. También te dejo el enlace a nuestra videoclase de la diferencia entre ser y estar, que está en este canal de YouTube. Este solo es un ejemplo de lo que pasa con las explicaciones gramaticales tradicionales. En nuestros cursos trabajamos la diferencia entre ser y estar en todos los niveles porque no es fácil acostumbrarse a diferenciar entre los conceptos de características y de estados. Voy a comenzar mostrándoles la lección de ser y estar en el nivel A1. Aquí la tenemos ya. En el nivel A1 enseñamos la diferencia entre ser y estar en la lección 5, porque primero trabajamos el verbo ser en una lección completa y después el verbo estar en una lección completa. Porque los alumnos primero tienen que acostumbrarse a la conjugación del verbo, de ser y de estar, que son verbos irregulares en el presente, y practicar los verbos por separado. Comprender muy bien qué es una característica y después trabajar estar, comprender lo que es un estado y hablar de la localización, y solo después unimos ambos verbos. En el nivel A1 las explicaciones están en español
y tienen traducción al inglés o también traducción al alemán. Tenemos estas dos versiones para alumnos que hablan inglés y alumnos que hablan alemán. Progresivamente estas traducciones se hacen menos a medida que vamos avanzando en el curso y que los alumnos hablan más español. Primero tenemos la explicación escrita de la diferencia entre los verbos de ser y estar y luego llegamos a nuestra videoclase. La videoclase está en inglés y también está en español. Primero ponemos la videoclase en inglés porque estamos en el curso de alumnos principiantes. Luego seguimos acá con explicaciones. Presentamos suficientes ejemplos. Y llegamos al ejercicio 1, al primer ejercicio. Las soluciones del ejercicio número 1 están al final de la lección. En los cursos básicos, las soluciones tienen un audio para que los alumnos puedan escuchar la pronunciación. El ejercicio número 2 es para enviar al profesor para la corrección. Siempre se envía un ejercicio y el profesor, en este caso yo, envía la corrección inmediatamente y luego el alumno trabaja con las correcciones. Después llegamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos algunos adjetivos y algunos sujetos, algunas personas, y entonces hay que crear oraciones utilizando ser y estar, dependiendo de si estamos hablando de una característica o estamos hablando de un estado. En el ejercicio número 4, este es para enviar, el número 3 es para enviar, para corregir por parte del profesor. En el ejercicio número 4 tenemos un texto sobre Barcelona, donde hablamos sobre la ciudad, sus características y sus estados. Y la solución está al final de la lección y hay un audio. Luego, al hablar de localización en español, tenemos dos posibilidades. Utilizamos el verbo estar y también utilizamos el verbo hay, que es un verbo que utilizamos en forma impersonal. Aquí está explicado eso, la diferencia entre estar y hay, y luego hacemos un ejercicio. En el ejercicio número 6 tenemos un vídeo donde algunas personas se presentan en español y tenemos que completar una tabla con los datos del vídeo. Normalmente los vídeos hay que verlos varias veces, ¿no?, para poder completar esta información. Y luego tenemos un ejercicio de audio espontáneo donde el alumno se presenta y manda el audio por WhatsApp. Los audios siempre se mandan por WhatsApp y entonces yo, la profesora, corrijo lo que hay que corregir y también pronuncio las palabras que a lo mejor no están muy bien pronunciadas para que el alumno las pueda repetir. Después explicamos el verbo tener, que es otro verbo muy importante en español, otro verbo irregular. Lo que pasa es que enseñamos lo más importante para la comunicación primero, ¿no? Entonces vamos con este verbo, con algunas expresiones importantes. Luego tenemos nuestro ejercicio de gramática, con sus soluciones al final. Y después tenemos en el ejercicio 9, escribimos 10 oraciones con el verbo tener y se envían al profesor para su corrección. Y luego tenemos, que es el ejercicio 9 creo. Sí, perdón, ejercicio 9, no el 10. Y en el ejercicio 10 tenemos un ejercicio de pronunciación. Por ejemplo, kako, ku, que, ki, ¿no? Y se, si. Y acá tenemos un audio y eso también tiene soluciones al final de la lección. Y nosotros en el curso practicamos continuamente la pronunciación. Al final al final de cada lección del curso principiante, sobre todo las primeras lecciones, tenemos una comparación de algunas estructuras del inglés
con el español o del alemán con el español, depende de la versión del curso con la que se esté trabajando. Bueno, acá están las soluciones, ¿no? Muchas tienen un audio, como les expliqué. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se trabaja el tema de Serie Star en un curso avanzado. En este caso, vamos a ver juntos la lección 12 del nivel B2, que ya la tenemos aquí. El curso B2 es para alumnos que ya hablan español de forma fluida y conocen todos los temas de gramática. Sin embargo, siempre tenemos que repetir temas difíciles como es el uso de ser y estar. Entonces acá hemos comenzado la lección con el visionado de un vídeo sobre los estoicos del canal Aprendiz Financiero de YouTube. Y tenemos algunas preguntas de discusión. A estas preguntas el alumno las puede contestar oralmente, pues, enviando un audio o por escrito, contestando estas preguntas. Luego explicamos la diferencia de ser y estar, pero esta vez con un mismo adjetivo, porque ya es un nivel más avanzado. Y recordamos siempre la videoclase, hacemos un repaso y continuamos explicando algunas explicaciones. Hacemos también un repaso otra vez de estar y hay, porque esta es una dificultad que todavía muchos alumnos avanzados tienen, a pesar de que es algo bastante sencillo. Y luego aquí tenemos la diferencia de ser y estar explicada con el mismo adjetivo. En el ejercicio número 2 completamos con ser y estar en el presente del indicativo y hacemos una pequeña aclaratoria al alumno, una pequeña ayuda. Los adjetivos que suelen terminar en able y en ible suelen ser características y los que terminan en ado y en ido suelen ser estados. Suelen ser. Y hay otras terminaciones también. Bueno, entonces acá también colocamos ser y estar, ¿no? Las soluciones están al final de la lección. Luego vamos al ejercicio número 3. Este siempre es para enviar al profesor porque así yo puedo comprobar si la explicación fue comprendida. Después, un poquito más difícil, ser y estar, pero también en los pasados, en pretérito indefinido o en pretérito imperfecto. Este es otro tema que se explica muy mal en la mayoría de las gramáticas y en CELA lo explicamos de una manera bastante más sencilla y bastante más concreta. Por ejemplo, explicamos que el pasado simple o pretérito indefinido se usa en las narraciones en español para hablar de acciones y de resultados en la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los personajes? Y el pretérito imperfecto se usa para todo lo demás, que no son acciones ni resultados. Por ejemplo, descripciones en el pasado, hablar de situaciones en el pasado y hablar de costumbres en el pasado. Hay un artículo sobre el tema en nuestra página web y un vídeo en este canal y te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Este ejercicio es para enviar al profesor. El siguiente ejercicio es un ejercicio en el que trabajamos el vocabulario. Buscamos los adjetivos a estos sustantivos y luego los clasificamos. Los clasificamos en características, estados o adjetivos que pueden ser tanto características como estados, como en el caso de feliz. Ser feliz es una característica, parte del carácter de una persona. No significa lógicamente que la persona siempre está feliz, no. Alguien que es feliz también tiene días malos. Y estar se utiliza para hablar del estado. Estoy feliz porque entendí la diferencia entre ser y estar, ¿no? Y no tiene, ya dijimos que no tiene nada que ver con el tiempo. Siempre estoy feliz cuando resuelvo los ejercicios. Bien. En el ejercicio número 7 hacemos un ejercicio de identificación de las reglas de género.
en español, lo cual es sencillo, pero como tiene muchas excepciones, a los alumnos les cuesta bastante. También tenemos eso explicado en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Entonces acá tenemos que colocar el adjetivo y cambiarlo dependiendo de si va a ser masculino o si va a ser femenino. Con esto hacemos muchos ejercicios porque es una dificultad recurrente en los alumnos. Luego explicamos la oración pasiva en español, que se forma con ser. Tenemos un vídeo, una videoclase. Y después un ejercicio en el que hacemos oraciones pasivas. Y luego otro ejercicio en el que construimos oraciones activas. Y este es para enviar. Después tenemos un ejercicio de vocabulario porque aprendemos a utilizar la expresión es que para dar excusas. Y en el ejercicio número 11 trabajamos con un texto sobre el país más feliz del mundo, que siempre es Finlandia. Y en el ejercicio número 12 hay un informe sobre cómo determinar si un país es feliz o no, y hay algunos criterios, y entonces hacemos la pregunta de cuáles son esos criterios. Y en el ejercicio número 13, son para enviar, en el ejercicio número 13 planteamos la siguiente cuestión. Si tuvieras que hacer una encuesta para medir la felicidad de la gente de un país, ¿qué preguntarías? ¿No? ¿Qué preguntas harías? ¿Qué preguntarías? ¿Qué aspectos tendrías en cuenta? Y bueno, en el ejercicio número 14 también responder a estas preguntas, ¿no? Son ejercicios escritos. Son ejercicios escritos y esto es muy importante porque al escribir tenemos más tiempo para pensar lo que nosotros queremos decir y cómo queremos decirlo. Y para el profesor también hay más tiempo para hacer las correcciones apropiadas, explicar por qué algo no es correcto y dar la explicación gramatical o la explicación de vocabulario. Nuestros cursos de español para el autoestudio se pueden completar con lecciones por videoconferencia donde leemos más, conversamos más sobre algunos temas, ¿no? Estas son opciones que nuestros alumnos tienen. Bueno, muy bien. A pesar de que es un curso para el autoestudio, el contacto entre profesor y alumno es continuo a través de email y a través de WhatsApp. Y ya, como ya he dicho, los alumnos que desean tener más práctica oral siempre pueden contratar algunas lecciones por videoconferencia para complementar el curso. Otra ventaja de nuestros cursos para el autoestudio con feedback del profesor que les he mostrado es que los ejercicios están centrados en las verdaderas dificultades de los alumnos de español. Nosotros llevamos años haciendo un inventario de los errores más comunes de nuestros alumnos y creando ejercicios específicos para practicar esas estructuras. Un ejemplo es la diferencia entre la preposición a y la preposición en. Esta es una dificultad recurrente en todos nuestros alumnos en todos los niveles. Nosotros explicamos que la preposición a es una preposición de movimiento en el tiempo y en el espacio. La solemos utilizar para hablar de movimiento. Y la preposición en es una preposición estática que sería más o menos lo contrario. No hay movimiento y solemos, muchas veces lo utilizamos también con el verbo estar. La explicación detallada la tenemos en un artículo en nuestra página web. En la descripción del vídeo les dejo el enlace. Hacemos muchos ejercicios con esto porque es una dificultad. Otro uso de a y otro error muy común es decir, visito mis padres, como en otro idioma.
Ich besuche meine Eltern o I visit my parents. Pero en español, cuando una persona no es el sujeto de la oración, como aquí, visito, el sujeto soy yo visito, yo hago la acción, y mis padres son personas, pero no son el sujeto de esta oración. Entonces colocamos la preposición a. Este es el tipo de ejercicios que nosotros solemos hacer, concentrados en las dificultades y no ejercicios que le crean dificultades al alumno y que no son dificultades reales de los alumnos de español, como en muchísimos libros. En la descripción del vídeo te dejo el enlace al artículo y ahí también tienes la explicación y ejercicios con soluciones. Otra ventaja de nuestros cursos de español para el autoestudio es la selección del material. Hoy en día disponemos de una gran variedad de materiales en Internet, textos en español de diferentes fuentes, vídeos interesantes en YouTube, podcasts, diálogos, infografías. Esto es lo que se conoce como material auténtico. Hacemos una selección del material de acuerdo al nivel de los alumnos. En el caso de los niveles iniciales, donde todavía se introducen estructuras gramaticales, A1, A2 y B1, modificamos el material para adaptarlo al nivel. Para aprender un idioma es muy importante trabajar con textos, porque las palabras tienen significado en el texto. Las estructuras del idioma viven en el texto. En nuestros cursos trabajamos con textos, hacemos lecturas de comprensión y leemos mucho en voz alta. Leer en voz alta ayuda a una mejor comprensión del texto y entrena la pronunciación. Además, leer nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. También usamos muchos vídeos de YouTube. YouTube tiene la ventaja de que se pueden activar los subtítulos en español. Recomendamos siempre ver vídeos en español con subtítulos en español. Así puedes escuchar y leer al mismo tiempo. En YouTube también podemos bajar la velocidad de reproducción si nos parece que hablan muy rápido. Aquí seleccionamos los vídeos tomando en cuenta los temas y la claridad con la que habla el hablante. Los textos y los vídeos nos ofrecen material interesante para pensar y que los alumnos tengan motivación para hablar y escribir en español. En el curso tenemos varias actividades de expresión escrita. Escribir también es muy importante para aprender un idioma. Aunque no nos gusta escribir en nuestra lengua materna, escribir lo que nos gustaría decir en la lengua que aprendemos, en este caso el español, nos da más tiempo para pensar y el profesor puede corregirnos más fácilmente. Y luego podemos trabajar con esas correcciones. Por eso son tan importantes los errores. Nos ayudan a aprender. En nuestra escuela siempre explicamos las causas de los errores y hacemos ejercicios con ellos. Casi todos los alumnos cometen los mismos tipos de errores, ya que muchos tienen su origen en el contacto con la lengua materna, o sea, el contraste que hacemos entre nuestra lengua materna o otro idioma que conocemos y el español. Como por ejemplo la diferencia entre ser y estar, que no existe ni en alemán ni en inglés.
También en nuestro curso, nuestros alumnos reciben feedback preciso y competente. Todos aprendemos por nosotros mismos. Nadie puede aprender por nosotros. Los libros, el profesor, las explicaciones, los textos, los audios, todo eso solo son herramientas. Es muy importante tener una buena corrección. Una buena corrección corrige de acuerdo al nivel del alumno y da explicaciones claras y precisas de por qué algo es un error. Por eso nuestros cursos tienen feedback continuo por email y WhatsApp. Profesor y alumno trabajan en equipo y están en contacto continuamente. Práctica oral y pronunciación. A pesar de que la pronunciación del español no es complicada, hay que enseñarla y practicarla mucho. En la primera lección del curso A1 enseñamos la pronunciación y la practicamos. Nuestros alumnos tienen buena pronunciación desde el primer día. Es muy emocionante para mí cuando escucho la lectura del primer texto en español de mis alumnos que comienzan con el idioma. Se puede leer perfectamente bien desde el primer día, incluso sin comprender bien el texto, porque leer para pronunciar y leer para comprender son dos actividades diferentes. En el material del curso hay muchos ejercicios de pronunciación, tanto para identificar sonidos como para producirlos, y además leemos mucho en voz alta. Si no tenemos una buena pronunciación, las personas que nos escuchan no nos entienden y nosotros tampoco entendemos bien porque tenemos otro sonido en nuestra mente. Los ejercicios de pronunciación se envían al profesor por WhatsApp y éste envía las correcciones para que el alumno repita las palabras. Además, tenemos disponibles nuestras clases por videoconferencia como complemento al curso que solemos usar para leer, corregir pronunciación y para conversar. Bueno, creo que ya les he dado una buena idea de cómo están estructurados nuestros cursos. Nuestros alumnos disponen de material completo con diferentes tipos de ejercicios por nivel. Tenemos 12 lecciones por nivel. Los ejercicios para la autocorrección tienen soluciones al final y también tenemos ejercicios que son enviados al profesor por email y WhatsApp. Nuestros alumnos trabajan según su ritmo y ganas y disposición de tiempo. Tenemos muchos ejercicios de pronunciación que ya he mostrado y ejercicios de expresión oral y escrita con feedback del profesor. Los vídeos que también ya los hemos visto, adaptados para el nivel. Y lecturas sobre temas interesantes. Adicionalmente, se pueden tomar clases por videoconferencia ocasionales, como ya hemos dicho, sobre todo si no hay muchas posibilidades de practicar el español en el día a día. La profesora del curso soy yo misma. Enseñar español y crear cursos es lo que más me gusta hacer en la vida. Para los alumnos que ya tienen conocimientos de español y están interesados en nuestros cursos, hacemos un test de nivel para recomendar el curso más apropiado en CELA. Después de revisar el test, enviamos una lección de prueba completamente gratis para que el futuro alumno pueda probar la metodología y ver si le gusta el curso y le funciona. Y solo después puede matricularse.
En la descripción del vídeo te dejo un enlace a la página web donde tenemos opiniones de nuestros actuales y antiguos alumnos. Te invito a que entres a nuestra página web donde tienes toda la información sobre los cursos. Solicita el test de nivel y la lección de prueba sin compromiso. Gracias por haberte tomado el tiempo de ver este vídeo y hasta la próxima clase.